Continuamos con la experiencia de aprendizaje número 1. Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Sesión 2. Con esta experiencia desarrollamos la competencia matemática resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Continuamos con el desarrollo de la actividad 1. Resolvemos juntos. Recordemos el caso que presentó Mariana. Para ver la participación democrática de mi familia, he recogido datos con una encuesta. Los he procesado y organizado en tablas de frecuencias. Y ahora necesito de tu ayuda para analizarlas y presentarlas en gráfico de barras. La información obtenida nos permitirá plantear conclusiones sobre la participación democrática. Entonces, hasta el momento, hemos ayudado a Mariana a organizar los datos que ella recogió a través de una encuesta en tablas de frecuencias. Además, hemos interpretado y reconocido algunos de sus elementos. El día de hoy vamos a representar los datos de la tabla de frecuencias en gráfico de barras, porque este gráfico nos va a permitir plantear conclusiones. Entonces, aprendamos juntos este nuevo reto. Después de ayudar a Mariana a analizar e interpretar los datos de las tablas de frecuencias, nos preguntamos, ¿cómo podríamos elaborar los gráficos estadísticos? Existen diversos gráficos para presentar el comportamiento de los datos. Depende del tipo de variable. Recordemos, hay dos tipos de variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas es el caso del estudio de Mariana. Podemos utilizar gráficos de barras o gráficos circulares. En el caso de las variables cuantitativas, también podemos utilizar el gráfico de barras, pero si son datos agrupados en intervalos, tendríamos que utilizar histogramas con su polígono de frecuencias. Elaboramos un gráfico de barras con los datos de la tabla y respondemos a las preguntas. Pero antes vamos a reconocer algunos elementos del gráfico. Gráfico número 1, tabla número 1 y también vemos su título. Entonces debe ser el mismo número que el de la tabla, solo que aquí es gráfico y el mismo título. Además observamos un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal ubicamos las categorías de la variable, las 4 categorías de la variable de izquierda a derecha. Al eje horizontal también se le llama eje X y al eje vertical eje Y. Ambos ejes se intersecan en un punto, formando 90 grados. Ese punto es el origen, es el inicio, es el punto 0. En el eje vertical, en el eje Y, vamos a ubicar en forma ordenada la cantidad de personas, es decir, la frecuencia absoluta. Y para ello ubicamos la menor frecuencia absoluta y la mayor. Y la menor es 1 y la mayor es 8. Entonces aquí empezamos a enumerar en forma ordenada, 1, 2, 3, 4, hasta 8. A una escala de 1 en 1 alcanza, pero en el caso de que la mayor frecuencia absoluta sea 15, por ejemplo, no va a alcanzar. Ahí vas a fijar otra escala, puede ser de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahí les va a alcanzar. Entonces, pero tiene que ser la misma escala, es decir, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Ahora sí, comencemos entonces con elaborar las barritas. La primera categoría, hora del almuerzo. Son 3 personas que respondieron que participan a la hora del almuerzo. Entonces, a una altura de 3. Fíjense aquí que estamos dejando un cuadradito de distancia del eje vertical a la barrita. Entonces deben tener todos esa misma distancia. Por eso es que les puse estas marquitas para que ustedes se guíen.
Entonces, encima, en la parte superior de la barrita, ubicamos el porcentaje que representan estas 3 personas, 20%. La siguiente barrita alcanza una altura de 8, porque 8 personas respondieron que en las reuniones familiares participan. Igual ponemos en la parte superior el porcentaje que representan. De la misma forma con las otras barritas. Notemos aquí algo muy importante. Las barras tienen que estar separadas la misma distancia. En este caso es un cuadradito. El ancho de la barra debe ser la misma. Por ejemplo, acá 2 cuadraditos, 2 cuadraditos, 2 cuadrados de ancho. 2 cuadrados de ancho. Muy bien. Y su porcentaje en la parte superior. Aquí ya podemos realizar las interpretaciones. Observamos que en la familia de Mariana participan más en las reuniones familiares. Un poco más del 50%. Y hay una persona que no está participando de las reuniones. No está participando. Y eso habría que analizar. ¿Por qué no tiene un espacio de participación esta persona? ¿Qué podríamos hacer con ella? Me responden en el grupo, en el aula virtual. ¿Qué representan las palabras en el eje horizontal? Aquí tenemos el eje horizontal o eje X o eje X. El eje horizontal, ahí podemos ver que se encuentran ubicadas las categorías de la variable. Entonces, representan las categorías de la variable espacios de participación en mi familia. Cada categoría tiene la cantidad de personas que han dado respuesta a esa categoría. Por ejemplo, hora de almuerzo, 3 personas han respondido que participan en esa hora de almuerzo y que representan el 20%. ¿Qué representan los números en el eje vertical? En el eje vertical, estos números, ¿qué representan? A la frecuencia absoluta, ¿verdad? La frecuencia absoluta, a la cantidad de personas de la familia de Mariana que respondieron en cada categoría. Representa la cantidad de personas de mi familia, ¿no? De Mariana en este caso, es decir, la frecuencia absoluta. También se puede considerar frecuencia relativa porcentual, es decir, en vez de poner 1, podríamos poner 10%, 20%, 30%, 40%. Podríamos considerar también en porcentaje, ¿sí? Frecuencia absoluta en cantidades o en porcentajes. Pero recuerden que las cantidades deben estar ordenados a la misma escala, de 1 en 1 o de 2 en 2 o de 3 en 3. Recuerden que manda mucho la cantidad mayor de frecuencia absoluta. Este es el indicador que dice hasta dónde, cuál es la máxima altura que va a alcanzar la barrita. En este caso 8 nos alcanzó, había espacio suficiente para graficar. ¿En qué nos van a ayudar las líneas horizontales que están detrás de las barras? Bueno, detrás, ¿no? Yo voy a poner adelante. Aquí están las líneas horizontales. Tenemos ahí 3 líneas horizontales que están a la misma altura de cada barrita. ¿En qué nos van a ayudar? Fíjense, 7% dice. Entonces, si yo trazo aquí una línea horizontal, llega a 1. Entonces, nos van a ayudar a visualizar la cantidad de personas que respondieron a cada una de las categorías. Ningún espacio participa en ningún espacio. Una persona respondió. Hora de almuerzo, ¿a qué altura? Ahí veo la línea horizontal me guía. 3 personas respondieron. Reuniones familiares, la línea horizontal es la que nos va a guiar. 8 personas respondieron en este caso. ¿Por qué las barras tienen distintos tamaños o alturas? Las barras tienen diferentes alturas porque las frecuencias absolutas son diferentes. Es decir,
Las respuestas que dieron la familia de Mariana en cada una de las categorías no es la misma cantidad de personas. Por ejemplo, reuniones familiares llega a una altura de 8, quiere decir 8 personas de la familia de Mariana respondieron que participan en reuniones familiares. Excepto estas dos categorías, hora de almuerzo y toma de decisiones, ahí coinciden, ¿no? 3 personas respondieron en cada categoría que representan el 20%. Muy importante, las barras deben mantener la misma distancia una de la otra. Aquí, en este caso, un cuadradito se consideró. Además, las barras tienen que ser del mismo ancho. 2 cuadraditos, 2 cuadraditos, 2 cuadrados de ancho cada barrita. Ahora vamos a leer e interpretar el gráfico respondiendo a las preguntas. ¿Cuántas personas consideran que no hay espacios de participación y qué porcentaje representan del total? Aquí está. En la familia de Mariana solo una persona no participa en ningún espacio familiar y representa el 7%. ¿Cuántas personas y qué porcentaje de los miembros de la familia afirman que las reuniones familiares es un espacio de participación? La categoría reuniones familiares. Del total observamos, del total de los encuestados, que son 15 en total, 8 personas que representan el 53% afirman que las reuniones familiares es un espacio de participación. ¿Cuántas personas en total han dado su opinión en este gráfico? Cuando les dan un gráfico como este, un gráfico de barras, lo que ustedes van a ver es la altura. La altura de cada barrita nos va a permitir visualizar la cantidad de personas por cada categoría. Por ejemplo, ¿no? Hora de almuerzo, 3. Reuniones familiares, 8. Toma de decisiones, también 3. Y una persona no participa en ningún espacio, haciendo un total, sumando la altura de cada barrita tendremos la respuesta. Ahí sumamos, tiene que dar 15. Porque en total a 15 familiares de Mariana ha aplicado la encuesta. ¿Cuántos y qué porcentaje de los encuestados opinan que la familia sí cuenta con espacios de participación? ¿Qué categorías afirman que cuentan con un espacio de participación? Por ejemplo, hora de almuerzo. Hay un grupo que participa en hora de almuerzo, pero la mayoría en reuniones familiares, toma de decisiones. Estas 3 categorías son los que consideran que sí cuenta con espacio de participación. Entonces, vamos anotando. Hora de almuerzo, 3, representa el 20%. Reuniones familiares, 8, representa el 53%. Toma de decisiones, 3 y representa el 20%. En total, aquí tenemos 14 personas y aquí tenemos 93%. Estas 14 personas representan el 93%. Esto significa que 14 personas que representan el 93% del total afirman que sí cuentan con espacios de participación en la familia de Mariana. Pero hay un miembro de la familia que no está participando. ¿Por qué será? ¿Qué podemos hacer respecto a esta persona para que pueda participar en algún espacio familiar, para poder darle la oportunidad de que comparta sus experiencias quizá? A ver, ustedes me responden en el grupo en clases. ¿Qué podemos hacer? No se olviden de tomar nota en su cuaderno de matemática el desarrollo de todas las actividades, de todo lo que hasta el momento hemos desarrollado en clase. Continuamos aprendiendo
en nuestra clase virtual a través del grupo WhatsApp y a través del Zoom. Hasta la próxima actividad.